Y que el príncipe. Somos de la nueva estirpe G-E-S-U-S. Jesus is the king, como lema en mi face. Como loco hablo, según como lo ves. Tengo cielo y decirte que mi reino es. No me importa lo que piensen, somos así. Aleluya, everyday, viajo así. Ah oui, selon les ans de fantasía. Pardon mon ami, mon Dieu c'est pas fantasía. Por otra parte, aquellos seres que blasfemian, William principal ecumenista. No estoy juzgando, solo doy mi punto de vista. Todo lo bíblico para mí es satanista. Arrepentimiento, el mensaje verdadero. Pero muchas iglesias desvían este sendero. Lo lamento, lo primero es lo primero. Sin Cristo tu mensaje no es sincero. No hay nada que cambiará lo que digo. Jesucristo que busca primero su reino y luego su justicia. El resto de las cosas son todas mentiras. Si quieres alcanzar y obtener la vida eterna, los milagros, todo eso no importa. las riquezas, Esto mucho menos, la pobreza déjalo a sus y pies. los falsos mensajes. Él se encargará de ello. Dama oui me ver wo fame for de makarodi. Toma benga wo sir wone zana na wanti. Ojobo ya, hokarba ya, ye zamane wo ya. Coman zen, zen, Jesus Anton zen. Si hablara chino te diría chao ming tin. O el árabe te diría ala halali. Seré breve, trataré de resumir. Dios te ama y te llama, me refiero a ti. No me digas esto, no repitas esto, que indirectamente falta de respeto. Aunque en parte el trabajo es de nuestro Padre, razón de más para obrar como hijos de tal. Dice que no tienes papá ni mamá y por eso las cosas te van así de mal. Una palabra te diré y nada más. El mejor Padre está a tu lado 24 horas. No hay nada que cambiará lo que digo. Jesucristo que busca primero su reino y luego su justicia. El resto de las cosas son todas mentiras. Si quieres alcanzar y obtener la vida eterna, los milagros, Todo eso no importa. las riquezas, Esto mucho menos, la pobreza déjalo a sus y pies. los falsos mensajes. Él se encargará de ello. El día llega, mas es la hora donde los verdaderos adoradores de Dios te adoran en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca. Palabra del gran Mesías Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a quien hemos de imitar. Y que el príncipe Natán. Oiga mi hermano, cristiano de la secreta, Satanás te apunta muy bien con su escopeta. ¿Hasta cuándo seguirás con esta receta? Los males te persiguen, claro, llevas no eres caliente ni frío, ¿cómo te clasifico? Ferviente en la iglesia y más ferviente en la disco. Estás muerto si forma parte de este piso. Yo soy, no soy, o sea, indeciso. Este caso no te pasaré de alto. Los que cobran con dinero lo que Dios le dio. Hermano, por favor, please. ¿Cuánto tienes? Tengo 30,000 en mis manos. Ve con grasa lo que recibisteis por gracia. ¿Cuánto pagaste a tu mente para memorizar? Otros venden objetos, dicen que es de unción. Con esto os dejo, os sigo, adiós. No hay nada que cambiará lo que digo. Jesucristo que busca primero su reino y luego su justicia. El resto de las cosas son todas mentiras. Si quieres alcanzar y obtener la vida eterna, los milagros, Todo eso no importa. las riquezas, Esto mucho menos, la pobreza déjalo a sus y pies. los falsos mensajes. Él se encargará de ello.